Jeremías 3:15. Y tenía preparado este texto para el final, pero hoy vamos a comenzar por el final. ¿Por qué? Porque siempre me quedo corto con el tiempo y no quería dejar de comentar este texto. Hoy quiero hablarles acerca del pastorado. Por ahí alguna persona dice, bueno, yo no tengo el llamado al pastorado, no me interesa el tema. Por ahí es una mujer que dice, ¿y yo para qué quiero saber eso? Al comienzo de la humanidad, alguien hizo una pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa pregunta tiene una respuesta positiva, sí. Sos guarda de tu hermano. Cada uno, miembros del mismo cuerpo. No podemos disociarnos. No podemos decir, bueno, se lastimó un dedo del pie, yo soy ojo, no me importa. Formamos parte del mismo cuerpo. El dolor de él tiene que ser mi dolor, la carga de él tiene que ser mi carga. La angustia de él, el problema de él, tiene que ser mi problema. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. En ese sentido, todos somos pastores. Todos. Claro que cuando hablamos del ministerio pastoral es otra cosa. Y lo que vamos a escuchar un poquito esta noche es en respuesta a una inquietud que tiene un jovencito, seguramente hay muchos, acerca del pastorado. Un joven de esta iglesia. Qué lindo sería que esta iglesia sea un semillero de pastores, de evangelistas, de misioneros. Pero para eso hay que hablar del tema. Aunque haya personas que no les interesa, nos tiene que interesar a todos. Entonces comencemos por el final. ¿Qué dice Jeremías? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Está hablando de pastores en el nuevo pacto. Todo el contexto de ese pasaje está hablando de lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto. Él les iba a dar pastores, lo está profetizando el profeta. Lo interesante es que Dios da a los pastores, según la cultura del lugar, dice, según lo que a mí me parece que debería ser el pastorado, según mi opinión, no. No es según la cultura, no es según mis gustos, no es según lo que a mí me parece que debería ser un pastor. Y parte de la pregunta era, ¿en qué consiste el ministerio pastoral? ¿De qué se trata? Pero lo cierto es que tiene que ser según el corazón de Dios. No es como nos parece a nosotros, no es según nuestras opiniones. Es según el corazón de Dios, cómo debería ser el ministerio pastoral. Vamos a ver que en todo el ministerio pastoral está involucrada toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos a Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Es un joven que estoy discipulando. Y tiene este interés, yo estoy seguro que hay más gente interesada en estos temas. Todavía no tiene ni novia, me parece. Pero es tan importante la elección de la pareja.
si tenés en mente ese ministerio. Porque si te equivocás ahí, te equivocás para todo el viaje. Por eso es tan importante la persona que va a compartir ese camino, la elección. Y esto es para todos, no solamente para él. Porque cuando Dios llama, no llama a un hombre, llama a una familia. No es él tiene el llamado al pastorado, es la familia que tiene que estar también sobre el altar. No es un hombre solo en el altar, es la familia. Por eso es tan importante para realizar ese ministerio, la pareja, la conducción, el sacerdocio de la familia. Y ese también es uno de los requisitos que Pablo le va a pedir a Timoteo, a Tito, pero no nos vamos a meter tanto en los requisitos hoy. Obviamente en 30 minutos no vamos a abarcar todo el tema, simplemente una síntesis. Mateo capítulo 9. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros pocos, el trabajo, la obra es mucha. Y encima de pocos, muchos son flojos. Rogad, ¿a quién dice? Al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios. Que envíe. ¿Quién envía? Dios, porque otra de las preguntas era cómo se eligen los pastores. ¿Quién los envía? Acá vemos a Dios Padre enviando obreros a la mies, que es mucha, mucha. Hay tanto para hacer en la mies. Hay pocos obreros, muchos se están sacrificando demasiado, a veces sacrificando su descanso, sus propias familias, sus trabajos. El obrero ama tanto al Señor que muchas veces sacrifica lo que no tiene que sacrificar, porque la prioridad debería ser la familia, no el ministerio. Parece una herejía, ¿no? Pero ¿de qué te sirve un gran ministerio si tu hogar se derrumba? Así que ¿quién envía? Dios. Seguimos. Hechos 20:28, por favor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mirad por vosotros mismos. ¿Y cuál es el ministerio? ¿En qué consiste el ministerio pastoral? Dos puntos importantes. Tu cuidado personal. Mirad por vosotros mismos. Y en segundo lugar, apacentar la grey a través de las Escrituras. Mirad por vosotros mismos. Pablo le va a decir a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero primero, ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Es, por lo menos para mí, preocupante cuando hay siervos de Dios que están todo el día corriendo, sirviendo a Dios, aman tanto a Dios que están todo el día. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo tiene tiempo de orar? ¿Cuándo tiene tiempo de buscar el rostro de Dios? ¿Cuándo está en el secreto de Dios? ¿Cuándo le pregunta a Dios: Señor, ¿dónde tengo que llevar la grey? ¿Dónde están esos pastos
verdes para las ovejas. Es agua cristalina, pura. Ten cuidado de ti mismo. Es fundamental. No sirve de nada correr y estar en la hiperactividad. La hiperactividad, en realidad, va en contra de la verdadera espiritualidad. Sí, Jorge, pero hay mucha necesidad en la obra. Sí, es cierto que hay necesidad. Y va a haber siempre necesidad hasta que estemos en la gloria. Siempre va a haber necesidad. Mirad por vosotros mismos, cuídense ustedes, cuiden su relación, busquen el rostro de Dios, entren en el secreto de Dios, pasen tiempo preguntándole al Señor, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Qué están necesitando las ovejas? ¿Qué problemas están viviendo cada uno de ellos? Pasa tiempo en comunión con Dios. Es fundamental, no podés dar lo que no tenés. Ten cuidado de ti mismo. Y se lo dice al joven pastor Timoteo. La pregunta también era, ¿cuál es la edad para ser pastor? Bueno, Timoteo era jovencito. Encima era re tímido, vergonzoso, pero era el pastor en la iglesia de Éfeso. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, Timoteo. No importa si sos jovencito o no. Pero que entonces puede ser joven, sí. No necesariamente tiene que ser un hombre muy viejo en edad. Un gran pastor que yo conozco, no es la regla, comenzó a pastorear a los 19 años. Es una de esas hermosas iglesias que conocí en este tiempo. Está en Capital Federal. Es una de esas iglesias que tiene tantos ministerios que muy pocas iglesias abarcan tantos ministerios. Ministerio con madres solteras, ministerio carcelario, ministerio radial, ministerio con gente en situación de calle, etcétera, etcétera. Y no son solitarios siervos de Dios que cada uno hace su ministerio, son ministerios de la iglesia. Es toda la iglesia apoyando esos ministerios. Hay cierta ignorancia en cuanto al tema. Algunos piensan que para ser el pastor tenés que ser el fundador de la iglesia. Si ese es el caso, la iglesia primitiva pronto se quedó sin pastores, porque fueron muriendo. Algunos piensan que el pastor debería ser el que termina siendo los hijos o la descendencia del pastor. No necesariamente. Otros piensan que tienen que tener cierta edad. Por supuesto que un hombre mayor es un hombre experimentado, pero no necesariamente pasa por la edad. Por supuesto que un pastor de 19 años sería bastante problemático por la experiencia, pero no quiere decir que sea imposible. Cierta ignorancia tiene que ver con la cultura, pero no es conforme a la cultura, es conforme al corazón de Dios. Hay que ir a la guerra. Los que sabían, los Rambos de Dios o del pueblo de Dios estaban temblando frente a Goliat. Y Dios levantó a un adolescente, a un pibito, David. ¿Cómo creen que fue David a pelear contra Goliat? Todo el pueblo, el ejército, el rey, hombres de guerra, temblando.
¿Ustedes creen que fue gateando, llorando a pelear contra Goliat? ¿Quién es este incircuncis que se atreve a desafiar los escuadrones de Dios, de Jehová de los ejércitos? Y fue David, Dios lo usó, jovencito él. Nunca había usado esas armas. Claro, no tiene experiencia. ¿Y quién tuvo experiencia? ¿Quién nació sabiendo? Seguimos. Mirad por vosotros mismos. La primera prioridad, cuidar tu vida espiritual. Y después, cuidar el rebaño. Apacentar las ovejas que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone? Obispos, presbíteros, pastores, ancianos. Estamos hablando de lo mismo, pastorado. ¿Quién pone los obispos en la iglesia? Dios. Pero puntualmente, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo. Así que Dios envía obreros, el Espíritu Santo pone pastores en la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Apacentar la iglesia. Es del Señor, Él la ganó. El pastor es una oveja más, con una función distinta, pero el pastor también necesita ser pastoreado. Es una oveja que tiene a Jesús como pastor. Y en ese punto también está bueno aclarar que es bueno como pastor tener otros pastores, un equipo a quien rendir cuentas, un equipo que ore por él, que a veces lo confronte para ver si estamos haciendo las cosas bien. Es necesario. El pastor necesita ser pastoreado. El pastor pastorea, apacienta, lleva a las ovejas a buenos pastos, las alimenta bien, la cual él ganó con su propia sangre, su mayordomo. Acá el que pagó el precio de sangre es Jesús. ¿Sí? Seguimos con otro texto. Hechos 6, versículo 2 y 3. Y seguimos respondiendo preguntas. Hechos 6, versículo 2 y 3. Esta es la iglesia primitiva, era todo tan nuevo, tan novedoso, que no había ni diáconos. No había diáconos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, que dejemos de ministrar la palabra de Dios. No es justo. Nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra de Dios, a analizarla, a estudiarla y a predicarla. Esa es nuestra función, dijeron los apóstoles. ¿Para qué? Para servir a las mesas. No es que no sea digno, pero no es justo. Seguimos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La iglesia levanta, ¿no? Hay características. ¿Los envía Dios? ¿Los coloca el Espíritu Santo? Y había una gran necesidad. ¿Y cómo sabemos distinguirlos? Acá hay 3 características que los apóstoles le piden a los discípulos. Buen testimonio,
lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, buen testimonio. El que dirán, el ser irreprensible, el tener buen testimonio en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Por eso es tan importante algo muy práctico. Preguntarle a la esposa, ir a la casa, ver la familia, la educación de los hijos, incluso en el bar. ¿Tenés a alguien en mente? Preguntale al vecino de enfrente cómo es el testimonio, al de al lado. Eso, sí, ¿por qué no? Buen testimonio, se busca buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo, si estaríamos en una iglesia pentecostal, dirían, bueno, lleno del Espíritu Santo son los que hablan en lenguas, porque eso es lo que creen. Lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es estar controlado por la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y llenos de sabiduría, por eso una de las características es que no sea un neófito. ¿Sí? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, diáconos. Se dan casi las mismas características para el diaconado que para el ancianato, salvo que para el anciano se le pide que sea apto para enseñar. Apto para enseñar no significa que tiene que ser un Spurgeon, un Billy Graham, un Moody. No necesariamente tiene que ser un gran predicador, no se le pide eso, que sea apto para enseñar. De los mejores pastores que conozco, es muy raro que los veas en el púlpito, porque están en otro lugar. Están en el lugar del liderazgo. Para ese tema tiene maestros el pastor. Está en el lugar de la conducción. El anciano es el que conduce. El pastor conduce el rebaño. Un lugar de liderazgo. Y lleva a la congregación a distintos lugares. Vamos a otro pasaje, Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es el mismo? Cristo. Y acá vemos la Trinidad. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Hijo, Cristo, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Está hablando de los cimientos de la iglesia. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La Trinidad está involucrada en el ministerio pastoral, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El siguiente texto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el objetivo de constituir pastores, maestros? Perfeccionar a los santos, es decir, equipar a los santos. El pastor, anciano, presbítero, obispo, no está para hacer todo el trabajo, no es así. Él está para equipar, para que los santos realicen la obra. No es el que tiene que estar corriendo para todos lados, no funciona así, no es ese el liderazgo. A fin, con el objetivo de perfeccionar a los santos o de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es el líder que equipa a los santos, no es el que corre para todos lados. En esto del pastorado muchos anhelan el puesto, el lugar. Pero el pastorado es servicio. No es un puesto. Si alguno lo entendió así, no es el pastorado según el corazón de Dios. No es para ser visto. No es para estar en YouTube. ¿Ustedes conocen a Diótrefes? ¿Alguna vez leyeron algo de Diótrefes? ¿Quién es Diótrefes en el Nuevo Testamento? ¿Alguien lo sabe? Diótrefes, dice el apóstol, era un creyente que amaba el primer lugar. Esa era la característica de este muchacho. Diótrefes me ha desamparado, me abandonó, amando el primer lugar, igual que Demas, etc. Lo menciona el apóstol. Diótrefes. ¿Qué hace Diótrefes? Le gusta el primer lugar, le gusta ser visto, le gustan los aplausos, la exhibición. Bueno, es totalmente lo opuesto al pastorado. Si te gusta la exposición y ser visto y los aplausos, justamente no es el ministerio. Porque es el ministerio tal vez más incomprendido. Ah, yo quiero ser pastor. Buenísimo. Ya vamos a llegar a ese pasaje. Espero. ¿Te gusta? Sí, pero no te bancás la incomprensión. Bueno, es el ministerio tal vez más incomprendido. ¿Te destruye la crítica? Bueno, es uno de los ministerios más criticados. ¿Te bancás la crítica? El pastorado es el ministerio más criticado. ¿Soportás la soledad? Es el ministerio más solitario que hay. La incomprensión, la crítica, la soledad. Diótrefes quiere aplausos, exposición, ser visto. El pastor se va a esconder con Dios, se va a meter en el secreto de Dios, no va a estar mucho en un lugar visible, no está buscando aplausos. Si querías un puesto, justamente ese no es el puesto, es servicio, es ponerte debajo de los hermanos para cuidarlos. Como dijimos, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Ese que va a estar orando por vos, va a ver tus necesidades, va a sufrir con vos, te va a aconsejar, pero siempre con la palabra de Dios. Si te gustan los aplausos, justamente el pastorado no es el lugar. Tal vez el lugar sea el circo, pero no el pastorado. Seguimos. 1 Timoteo 3, 1 al 7, vamos rápido. 1 Timoteo 3, 1 al 7, hay algunas cualificaciones o características para el pastorado, pero no vamos a entrar en eso porque no llegamos con el tiempo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buenísimo. ¡Qué bueno! Me encanta. Si un hermano tiene ese deseo, gloria a Dios, aleluyita. Pero lástima que no alcanza con el deseo. No es yo deseo, yo me siento llamado, a mí me parece. Hay un pero. Seguimos.
Hay un pero, y acá se complica. No es lo que te parece a vos, no es lo que vos sentís. El deseo está bien, sí está bien, pero hay características. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es sin manija, que no tengan nada de dónde agarrarte. Irreprensible, puede conocer mucho las Escrituras, pero no tiene buen testimonio. Le debe a medio mundo, por ejemplo. Por ahí es un santo en la iglesia, pero le pega a la esposa, etc. Por ahí no tiene buen testimonio en el trabajo. Tiene que ser irreprensible. Por ahí no educó bien a sus hijos. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Este es uno de los requisitos muy parecido al de los diáconos, pero a los diáconos no se les pide que sean aptos para enseñar. Al pastor sí, o al anciano sí. Apto para enseñar no significa que sea un gran predicador. Apto para enseñar. Seguimos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Seguimos. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es indispensable. Es muy importante. Quiero decirles algo muy importante, que no reúne los requisitos, las condiciones, las cualificaciones, no debería ser pastor. Lo digo de vuelta, el que no reúne los requisitos no debería ser pastor. Sí, pero hay muchas necesidades. Claro que hay necesidades, pero si pones a una persona o le das el lugar a una persona que no reúne los requisitos, va a traer graves, grandes, terribles problemas. Mucha gente va a terminar llorando, lastimada. En ese caso, el remedio sería peor que la enfermedad. Si no reúne los requisitos, no, hermano. ¿Está bueno el deseo? Sí, buenísimo, pero hay requisitos. Pero hay necesidad. Sí que hay necesidad. ¿Le vamos a decir a Dios cómo pastorear su iglesia? Él lo sabe. ¿Y cuál es la parte que nos toca? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese sería el problema de Dios. ¿Sí? Seguimos. No un neófito. Claro, si tiene 19 años es muy difícil que sea un hombre con sabiduría. Puede haber, como les mencioné, ese pastor que yo conozco. Puede haber, pero no es la regla, es una excepción. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso es importante que no sea un neófito. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ten cuidado, Timoteo. Ojo con poner gente que no está lista. No impongas con ligereza, pero hay necesidad, sí, pero no impongas con ligereza. Es necesario, sí, pero ten cuidado con esto. Ten cuidado, Timoteo. No te equivoques. Que no sea por necesidad, sino por visión, por obediencia a la palabra. Ahí sí. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, el cuidado personal. Y cuida la doctrina, ten cuidado. Y todo el libro, aunque es una carta pastoral, está lleno de doctrina allí, que el apóstol está enseñando
al joven pastor Timoteo. Pero cuidado primero vos, Timoteo. Tened cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 4:6 de 1 Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Importantísima la doctrina. Tito 1:5-9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Seguimos. El que fuera irreprensible. Otra vez la palabrita irreprensible. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible, sin manía. Bueno, era necesario para todos. Así que lo envía Dios, lo constituye Cristo, lo establece el Espíritu Santo. Pero entonces la iglesia elige o no elige, porque yo había dicho que no es votación. Esto no es una democracia. La iglesia no es una democracia. Culturalmente en el mundo se creen las democracias, pero la iglesia, el reino de Dios, no es una democracia. Es teocracia. Es el gobierno de Dios. Y Él lo hace a través de los pastores que están pasando tiempo en las Escrituras y quieren pastorear como Dios dice. ¿Y cómo hacemos? Un hombre, no importa la edad que tenga, que viva con estas características que menciona Pablo a Timoteo y en Tito. Un hombre que siga esos requisitos jamás va a pasar desapercibido en la iglesia. ¿Cómo lo vemos? Es muy fácil, lo van a ver en su tiempo. ¿Es necesario? Sí. Es un buen deseo, gloria a Dios por ese deseo. Pero hay requisitos. Amén. Y esto es para todos, no es para los que son llamados solamente, sino para toda la iglesia. La iglesia va a reconocer, y reconocer los que ya están, por supuesto. Pero la iglesia los reconoce, no van a pasar inadvertidos hombres que cumplan con estos requisitos. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.